existe alguien que te ama de verdad. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que quien te ama es Jesús. Piensa que alguien te quiere, que contigo siempre está. Piensa que quien te ama es Jesús. Dice el Señor: yo les aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo que todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y con esta canción de Martín Valverde, de las primeras canciones que yo escuché de él, y con esta lectura que ha sido nuestra lectura introductoria para toda esta serie de la Ruta de la Sanación, pues damos inicio al episodio número 17 de esta serie de 27 capítulos. Además, hoy es un día muy especial porque es el día de la Encarnación, es el día donde se contemplan que a partir de hoy faltan 9 meses para la Navidad. Entonces ciertamente es una fecha muy bonita, es una fecha especial. Y bueno, el propósito de esta serie, siempre hago este intro explicativo para los que por alguna razón pues la escuchen por primera vez, reiterando pues que estamos en el episodio 17, es hacer un recorrido por los 4 evangelios. Ya hicimos Mateo, estamos en Marcos, ya después vendrá Lucas y Juan, de algunos momentos donde Jesucristo hizo un milagro y lo que ese milagro puede inspirarnos, no solamente para la búsqueda de sanación física, sino también la necesaria transformación espiritual. Y hoy vamos a dedicar este momento de oración, que lo colocamos ante la presencia de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, de María Santísima, la principal mediadora, diría Don Bosco, la principal auxiliadora del mundo, y además hoy también que el Papa Francisco pues consagra a Ucrania, a Rusia y al mundo entero el corazón inmaculado de María, algo que celebramos y que esperamos que, como yo lo reflexionaba en una oración que también está aquí en nuestra cuenta de Instagram, que hicimos el día, si no me equivoco, fue el día miércoles de esta semana, hace 2 días, el miércoles 23, hicimos una oración de protección, por así decirlo, de acompañamiento, de intercesión por este día de consagración que ya hoy se concretó. Y decía que la consagración en sí no es esperar que con un chasquido la guerra se acabe, es permitirle a Dios, a través de María, pero es permitirle a Dios entrar en el corazón, sobre todo de los que propician la guerra, la división, la muerte, la persecución, y ser transformados por el amor a Cristo. Este momento, este episodio 17 de la Ruta de la Sanación, lo vamos a dedicar de manera especial por las personas enfermas de epilepsia, que convulsionan o que tienen algún tipo de dolencia afín a este tipo de enfermedades, que además generan mucho sufrimiento porque tienen cuadros desde el punto de vista primero para la persona y también para lo que es la familia, sus acompañantes. Y hoy también vamos a aprender que en la Biblia se hace una perfecta diferenciación entre lo que son las enfermedades de la mente, las enfermedades físicas y los exorcismos, ya que a veces ha habido una tendencia en algunos exégetas de la Biblia, algunas personas que analizan la palabra, que prácticamente quieren decirnos que todo lo que en la Biblia se ve como un exorcismo era un ataque de epilepsia, y no es así. Y es más, hoy por hoy podemos decir que efectivamente, como lo han dicho muchos exorcistas serios, los exorcismos son muy poco frecuentes, o mejor dicho, las posesiones son muy poco frecuentes. Por lo tanto, lo que generalmente la Iglesia insta a descartar
antes de recurrir al exorcismo es descartar precisamente enfermedades mentales o enfermedades de índole física, y hoy vamos a ver un caso bien particular sobre este punto. Entonces, bueno, vamos a escuchar la lectura y vamos a pedirle a Dios que, sobre todo por las personas que padecen este tipo de condiciones, para que, bueno, por supuesto, haya sanación, haya mejoría, haya transformación. Y bueno, por supuesto que en la transmisión en vivo la dinámica sería que las personas puedan ir colocando el nombre de algún familiar que tenga esta situación para orar directamente por ellos, pero ya después esto quedará en diferido, y lo importante es que aquí, más que buscar seguidores, fama, lo que queremos es que aprendamos cada uno de nosotros a tener una relación con Dios que nos ve de día, de noche, que nuestro guardián nunca duerme. ¿Qué nos dice el texto? Nos dice que cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, lo encontraron con un grupo de gente a su alrededor, y algunos maestros de la ley discutían con ellos. La gente quedó sorprendida al ver a Jesús y corrieron a saludarlo. Él les preguntó: ¿sobre qué discuten ustedes con ellos? Y el gentío respondió: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. En cualquier momento el espíritu se apodera de él, lo tira al suelo y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron. Les respondió: ¿qué generación tan incrédula? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo, muchachos, y se lo llevaron. Apenas vio Jesús al espíritu, sacudió violentamente al muchacho, cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre: ¿desde cuándo le pasa esto? Él le contestó: desde niño, y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dice: si puedes, todo es posible para el que cree. Esta frase es importante que la tengamos muy presente para nuestra reflexión. Todo es posible para el que cree. Al instante el padre gritó: creo, pero ayuda a mi poca fe. Cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, dijo al espíritu malo: espíritu sordo y mudo, yo te ordeno, sal del muchacho y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó y sacudió violentamente al niño. Después, dando un terrible chillido, se fue. El muchacho quedó como muerto, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y le ayudó a levantarse, y el muchacho se puso de pie. Ya desde dentro de su casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué no pudimos expulsar nosotros a ese espíritu? Y él les respondió: esta clase de demonios no puede echarse sino mediante la oración. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muchas cosas a reflexionar acá. A mí me llama la atención, y lo voy a decir con mucho respeto, porque uno de los problemas que a veces tienen las traducciones bíblicas es que efectivamente, a medida que se van haciendo las traducciones para cada tiempo, se van amoldando hacia razonamientos científicos, lógicos, y apartando a veces de conceptos espirituales. En este punto llama la atención en la Biblia latinoamericana que dice el texto: Jesús sana a un joven epiléptico, pero en la narrativa se habla de un espíritu, de un demonio, más Jesucristo dice que es un demonio. Entonces yo quiero hacer un contraste aquí que me parece importante para esta reflexión. Punto número 1. El punto número 1 es la época. A pesar de que Dios trasciende todos los tiempos y en Cristo estaba la sabiduría de los tiempos pasados y también de los tiempos por venir, que esto es importante aclararlo, y Cristo sabía que de cada acción que hacía dejaba un testamento, hoy podemos llamarlo evangelio, para las futuras generaciones, para que leyendo estas historias pudieran comprender y entender cómo se iba a vivir la fe para cada época y tiempo. Eso no quita que se pueda hacer una perfecta separación entre una epilepsia, entre un joven que tenga, o una persona, en este caso un joven, que pueda tener un trastorno real, que es reconocible como epiléptico, y otra cosa, que existan efectivamente las posesiones, porque además recuerdo que el padre Gabriel Amor y sobre todo el padre Antonio Fortea, exorcistas muy reconocidos, el primero ya fallecido, él decía que sí había posesiones de espíritus mudos. Entonces, vamos a tratar de hacer una importante reflexión de cada momento y de los personajes que están presentes acá. Primero, siempre destaco en esta serie, repito, es el episodio 17,
la importancia del acompañamiento al enfermo. Los padres responsables, especialmente las madres, pero las padres son expertos en hacer acompañamiento a sus hijos. Pero nosotros en nuestra vida cotidiana no siempre estamos rodeados solo por nuestros hijos. También podemos hablar de vecinos, podemos hablar de familiares cercanos, primos, tíos, etcétera, amigos, compañeros de trabajo, que a veces están enfermos y mira, no está de más aunque sea mandar un mensajito para saber cómo están. Ese acompañamiento es necesario. El segundo acompañamiento que podemos aprender del padre de este joven que dice el texto de la Biblia que era epiléptico, pero en la narrativa se habla de un espíritu, no voy a profundizar en esto más, solamente de la angustia de ver un hijo que convulsionaba, que se lanzaba al fuego, que el papá desde niño veía estos trastornos en él y en la desesperación no dudo que haya buscado cantidad de soluciones. Lo importante es cuando el acompañante lleva al enfermo a Cristo. Y esta forma de llevar al enfermo a Cristo se puede hacer de dos maneras. Tú puedes estar con el enfermo, acompañando en la cama, en la casa, en el hospital al enfermo y orando por él sin prometer sanaciones, porque eso no nos corresponde. Nosotros oramos al Padre, a Dios, y pedimos que se haga la voluntad de Él, para no generar falsas expectativas, porque a veces dentro de una enfermedad hay un propósito. Y si nosotros creamos faltas expectativas, entonces lo que podemos generar es mayor angustia en el enfermo de sentir que él no es digno de una sanación de Dios. Y no, las enfermedades se pueden transformar en cruz, se pueden ofrecer y también pueden ser perfectamente edificantes. Entonces, lo importante es que el enfermo sepa que Cristo está ahí con él. El otro punto importantísimo acá es que si no podemos estar físicamente con el enfermo, sí podemos nosotros desde nuestras oraciones personales, privadas, frente al Santísimo, frente al Sagrario, hablarle a Cristo sobre este enfermo. Y fíjense lo que acabo de decir. No dije orar a un Padre Nuestro, una Ave María, que es importante, que puede ser muy bonito. Estoy hablando de hablarle a Dios, hablarle a Cristo del enfermo. Porque al final cuando hablamos, estamos hablando a Dios de una persona, mejor dicho, estamos hablando con Dios, que es una persona, que es un amigo, que es un padre, que nos escucha, que entra en diálogo con nosotros y que yo le puedo plantear cualquier tipo de situación y Dios escucharme y permitirme llegar a un nivel de reflexión que al final Dios diga, voy a concederte tu petición. Voy a poner algunos ejemplos de la importancia de entrar en diálogo con Dios. Cuando Dios iba hacia Sodoma y Gomorra, que además está la gráfica de 3 personas, alguien pudiera decir, era el Padre con 2 ángeles, otros hacen una reflexión hacia la Santísima Trinidad, pero eran 3 personas que caminaban, llegan hacia la casa de Abraham y Abraham le invita a comer en su casa y le pide a Sara, a su esposa, que prepare comida. Dialogando, Dios le dice que por su acogida le promete que dentro de un año va a tener un bebé. Ellos eran estériles, ya muy ancianos, y luego hace su migración hacia Sodoma y Gomorra porque los escándalos de esta ciudad habían llegado hasta sus oídos. Y si era verdad lo que decían, pues estas ciudades iban a ser destruidas. Y aquí entra Abraham en un diálogo con Dios, en un diálogo. Señor, y si hay 50 justos, vas a matar 50 por los demás. Y entonces Dios le iba respondiendo con mucha paciencia, porque después le preguntó si eran 50, si eran 45, hasta llegó a 10. Y Dios le decía, si consigo 10 justos, por esos 10 justos salvaré la ciudad. Entonces, Dios sí sabe dialogar con nosotros y es paciente en la escucha. Dios, a diferencia de nosotros, no se fastidia de oírnos. Así lo que le digamos sea cualquier cosa, Él lo transforma en algo productivo. Entonces, hablarle a Dios de nuestros enfermos, en este caso, en este episodio lo estamos dedicando, insisto, por las personas que convulsionan, epilépticas, pero hemos hecho también por cáncer, hemos hecho por ciegos, mudos, según lo que el mismo milagro explica. Es entrar en confianza con alguien que además de ayudarnos a desahogarnos, a plantearle nuestros miedos, también tiene el poder de sanar. El otro punto importante es la impotencia, porque cuando Cristo llega, ya sus apóstoles habían hecho intentos de sanarlo y no habían podido. Y en cierta forma había un nivel de frustración en ellos porque, oye, esto de tener poder de sanación para muchos es muy atractivo. Y entonces algo no estamos haciendo bien. Algo del manual
parece que no logramos hacer bien. Cristo hace una expresión un poco dura que dice: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. Pareciera que es algo así como que se hubiese molestado, pero la molestia de Cristo no era con el enfermo ni con el padre, era precisamente con las personas que, acompañándole, pareciera que estaba más centrado en algunos casos en la fama, en los atributos, como lo que plantea el simonismo, aquel Simón el mago que se acercó a Pedro y a Juan para comprar los dones del Espíritu Santo. Y bueno, Pedro casi que le dijo: apártate de mí, Satanás, como Cristo le dijera una vez a él mismo cuando le dijo que no permitiera a Dios que pasara por la cruz. Porque efectivamente se traduce ese tipo de expresiones. El simonismo es querer tener los poderes de Dios, andar ofreciendo sanaciones por todas partes, pero en realidad no estamos logrando lo principal, que es que las personas que nos escuchan, o nosotros mismos, para no quedarnos fuera de la lucha, tengamos el corazón anclado a Cristo. Y eso quiere decir que aceptamos la salud como que aceptamos la enfermedad. Al típico ejemplo de Job: el Señor me dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios. Otro aspecto de la importancia del diálogo y de la confianza en Cristo lo tenemos en la misma María. María, en las bodas de Caná, sabe que hay una situación que no pareciera de vital urgencia. Fue un milagro en cierta forma no centrado en el cuerpo, sino en un recurso que había en esta celebración que se agota, pero Cristo se presenta como el que renueva lo agotado, el que puede transformar tu realidad y hacer que lo que pareciera imposible se transforme posible. Por eso es que Cristo, cuando él le pregunta al Padre: ¿qué quieres que haga? Y el Padre lo coloca como un condicionante. O sea, está la duda implícita en la expresión: si quieres o si puedes que lo sanes. Cristo le dice algo que es muy importante. Él le pregunta: ¿por qué dices que sí puedo? O sea, esto es como decirlo en venezolano: claro que puedo. O sea, tú estás delante de Dios. Pero ojo, Cristo lleva a la persona a esa reflexión. Porque además él dice: todo es posible para el que cree. Pero ¿para el que cree en qué? Porque yo puedo creer en la brujería, en la santería, puedo creer en el horóscopo y sentir que eso mueve mi vida. Y en esencia, las cosas tendrán poder en nuestra vida en la medida que nosotros depositemos la fe en esas cosas. Pero con Cristo es distinto. Cristo nos dice: todo es posible para el que cree. Por lo tanto, yo sí creo que muchos de los milagros que a veces no vemos en nuestras vidas o en la vida de los seres que amamos, es porque en cierta forma está ese condicionante de duda que hay que buscar sacar de nuestras mentes. Y a mí me cuesta muchísimo. Yo, de hecho, en mi vida, yo no he visto un milagro físico así en vivo, ¿no? No he escuchado testimonios, pero que yo estoy orando por alguien. Es más, yo decía, y yo tuve una experiencia hace unos años de 4 o 5 personas que le dio cáncer en años seguidos. Por todas recé muchísimo y todas se murieron. Entonces yo decía, yo llegué a decir en un momento de mi frustración: Señor, es que tú no escuchas mis oraciones. Pero cuando yo analizo en retrospectiva cómo fueron esas muertes y con qué certeza y qué paz esas muertes fueron auxiliadas por sacerdotes, por el sacramento de la unción, hubo ese acompañamiento, hubo esa despedida, o además hubo ese milagro de poder congregar. Especialmente recuerdo 2 funerales, personas que estaban súper distanciadas, funerarias llenísimas de gente, todas orando, no ahí echando chistes, ni estando puro comiendo consomé, sino orando, cantándole a Dios en agradecimiento a ese ser que partía. Y decía: no, Señor, ya yo entendí esto. Esta persona como tú tenía que morir y tú has permitido que tengamos un retiro espiritual a través de esta muerte. Porque es que en esencia fue así. Fueron momentos como de retiro espiritual con estas personas que de verdad transformaron la vida de otros. Ahora, el otro punto importante es que aunque no toda enfermedad se explique desde un demonio, porque la ciencia y la razón, sin entrar en el extremo del racionalismo, del relativismo, porque sí existe lo sobrenatural, sí existe el demonio y sí existen las posesiones, pero hay que decir con responsabilidad que no toda enfermedad está derivada de un demonio, o sea, no todo es por culpa de un demonio.
Lo que sí es cierto es que el demonio siempre va a hacer acompañamiento para generar desesperanza. Y esto sí es algo que tenemos que tenerlo muy presente. En el preciso momento que empecemos a dudar de Dios, en el preciso momento que nuestra fe se empiece a quebrar o que empecemos a sentir miedo, Dios, el demonio nos va a tratar como un títere, nos va a empezar a manipular y va a pasar el efecto de lo que le ocurrió a Pedro cuando empezó a caminar en las aguas y cuando siente miedo se empieza a hundir. Nosotros no podemos permitirnos, aunque es humano, es tener conciencia de que tenemos que trabajar en nuestros miedos y en nuestras desconfianzas. Porque además el profeta Jeremías, en una frase muy dura, una palabra que además a mí no me gusta decir, pero la voy a decir porque está en la Biblia, el profeta Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces ahí tenemos una gran enseñanza. Dios por todas partes, por todos los flancos, nos invita a tener la confianza en Él. Superado el momento de dificultad y Cristo habiendo expulsado y sanado, por eso es que creo que no hay conflicto en lo que ocurrió allí. Cristo sana, si es epilepsia, sana la epilepsia, pero a la vez expulsa al demonio que acompaña todo ese ambiente espeso que había generado allí, un ambiente de duda, de desesperación. Después de que Cristo logra ese milagro, avanza con sus apóstoles ya en privado y estos, en vez de expresar: oye Señor, qué chévere que sanaste a ese muchacho, seguimos aprendiendo de ti, qué gusto es acompañarte. No, la angustia de ellos era: porque nosotros no pudimos hacer lo que tú hiciste. Y es aquí donde Cristo deja la respuesta en clave de tarea pendiente. Esto solamente se puede sacar con oración. Es más, o superar con oración. Es más, yo sé que en otras traducciones bíblicas o en otros casos, Cristo hablaba de la oración y el ayuno, algo que es muy propicio para el tiempo de Cuaresma. Entonces, con todo este escenario, lo que quiero decir es que en nuestras vidas, las personas que puedan escuchar esto y que tengan alguna persona que, presente un cuadro de epilepsia, de convulsión, en este preciso momento, Señor, te pido, sin yo saber, porque no es de interés del Ministerio Abrazando Nuestra Fe ni de mi persona, andar llevando una cuenta de cuántos se sanaron por las oraciones que hicimos acá. Sencillamente, eso es entre la persona y el Señor. Y nosotros lo que queremos es ser mediadores, un puente, que la persona sepa dónde ubicar sus peticiones. Y quiero pedirte, Jesús, en este momento por las personas que sufren epilepsia, convulsiones, trastornos, ansiedad, etcétera, todo lo que tenga que ver con trastornos cognitivos, para que puedan ser sanados en el nombre de Cristo y para que también puedan encontrar en Cristo la salvación requerida. Bueno, hago una pausa ya para ir entrando un momento a la fase del Salmo, a saludar a Carlos, que también nos saluda, que se está uniendo, y Carmen Noraida, que hace ratico estaba conectada, pero bueno, sabemos que a veces el internet nos juega malas pasadas, sobre todo acá en Venezuela. Bueno, vamos entonces a, como lo hemos hecho en otras oportunidades, a recurrir a nuestro Salmo 138. En este Salmo 138 siempre damos una gratificación a Dios, porque nos sentimos escuchados, porque nos sentimos amados, porque sabemos que Dios está allí en todo momento, porque yo sé que yo detengo esta transmisión, pero Dios sigue transmitiendo. Dios no para de transmitir en vivo en nuestras vidas. Dios siempre tendrá un espacio, un tiempo para oírnos, para escucharnos, para acompañarnos y para que podamos desahogarnos en Él. De verdad que invito a hacer ese ejercicio de dialogar con Dios. A mí me sirve muchísimo. Cualquiera que nos vea externamente va a decir que nos volvimos locos, que estamos hablando solo. No importa. Y les digo que el mejor espacio para hablar con Jesús es ante el sagrario, en esas capillas que a veces están tan solas. Usted se para ante el sagrario, se arrodilla o se sienta y conversa. Y al conversar con Dios usted va a sentir cómo su vida se transforma. También saludo a Iris Márquez, que se une en este momento y nos saluda con mucho cariño. Pues bendiciones para ti también y para tu familia. Dice entonces el Salmo 138, entre paréntesis 137. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, pues oíste las palabras de mi boca. Canto para ti en presencia de los ángeles y me postro ante tu templo santo. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad,
pues tu palabra ha superado tu renombre. En el día en que clamé me respondiste y aumentaste la fuerza de mi alma. Te dan gracias, Señor, todos los reyes de la tierra, cuando oigan las palabras de tu boca. Celebrarán los caminos del Señor. Es muy grande la gloria del Señor. Desde arriba el Señor ve a los humildes y de lejos distingue al orgulloso. Si en medio de las angustias caminare, tú me harías vivir. Con tu mano paras al enemigo y tu diestra me salva. El Señor ora todo por mí. Señor, tu amor perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Bueno, deseándoles a todos esto que se está grabando un viernes, pero por supuesto se puede escuchar en cualquier momento, porque además queda en nuestra cuenta de Instagram, queda en nuestro canal de YouTube Abrazando Nuestra Fe, y se comparte también por nuestro grupo de WhatsApp. Las personas que escuchen esto y estén interesadas en formar parte de nuestra comunidad de WhatsApp, pues en privado nos escribe: mira Luis, quisiera tener el enlace, y yo con mucho gusto se los comparto, y forman parte de esta comunidad que de lunes a viernes compartimos formación, algunas experiencias de conocimiento también, y la oración los martes y los jueves con Rosario, Coronilla de la Misericordia. Además que es algo muy puntual, de 8 a 9 de la noche, hora de Caracas. No estamos todo el día bombardeando con cosas, sino que también tratamos de que no sea un grupo pues invasivo, sino que tenga su espacio de oración y de formación. Así que bueno, feliz fin de semana para todos, cuídense mucho. Ya estamos en el tiempo donde Cristo se hizo vida, se encarnó, y desde el vientre materno, desde el primer día, ahí estaba Cristo reposando como vida humana. Y por eso tal día como hoy, 25 de marzo, es el día del niño por nacer, que no es lo mismo decir por vivir, porque por nacer es que ya está allí vivo, pero está en la fase de formación para luego transformarse al nacimiento. Y tenemos que defender la vida, tenemos que ser pro vida para la gloria de nuestro Dios. Bueno, que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.